Presidente. Tiene el uso de la palabra la doctora Patricia Molina, continúa el doctor Osvaldo Arcos, doctor Gil y doctor Tamayo. Siga, doctora Patricia. Gracias, señor presidente. Yo creo que es oportuno, doctora Norma, la convocatoria que se ha hecho para evaluar la aplicación del acuerdo 367, pues porque ya se aproxima la fecha límite de su aplicación, se vence el acuerdo. Habría que ver si este acuerdo sirvió o no sirvió, qué tanto sirvió, o si corre la misma suerte que el acuerdo que hicimos para que se le titularan a quienes estaban en predios fiscales, a lo cual hizo caso omiso el alcalde de Cali y prácticamente se negó a titularle a todos los que tienen derecho y que por ley tienen derecho a ser titulados porque están en predios fiscales. Vamos a mirar este acuerdo. Este acuerdo tiene en realidad pues muchos beneficios para una gran masa poblacional que son pobres entre los pobres además, porque es de gente muy pobre que llevan décadas sin poder solucionar el problema de la titulación de sus predios real o tener la escrituración de sus predios. Pero, como lo dije la vez pasada, este acuerdo quedó con algunos vacíos. ¿Vacíos como cuáles? No le da ninguna alternativa ni es justo, porque ahí no habría equidad con quienes han hecho un esfuerzo, que son poquitos, es cierto, pero precisamente por eso se hace más meritorio, ingeniero, arquitecto Juan Carlos, porque son unos pocos que contra viento y marea trataron de mantenerse al día, ¿cierto? Y tenemos esos casos, y esas personas, por ejemplo, quien ha pagado 18 millones de pesos, solo 2 millones se abonaron a su capital y 16 se los comieron los intereses de usura que estas administraciones caleñas le han cobrado. ¿Tenemos ese caso? Usted sabe que sí, ¿cierto? Entonces yo hablé con usted personalmente de uno de ellos, el caso de Samuel de Pisa, Mozuno y otros compañeros. Esos casos no tienen ninguna solución en el acuerdo 367, ninguna. No es justo que después de usted haber pagado 18 millones, 16 se fueron para intereses y tal, y como usted está al día, ¿cierto? Entonces los intereses de mora, pues no hay nada que bajarle, o muy poquito si es atrasado 3 meses o 2, entonces no tiene el beneficio real, pero resulta que la deuda sí la tiene casi igual, ¿sí? Y entonces le toca pagar un poco de plata adicional y no tiene ningún beneficio. Mientras hay gente que puede deber todo, incluso algo de la cuota inicial, y quedan con deudas por debajo de las que quedan los que están al día. Eso está demostrado, arquitecto, ¿cierto? Está demostrado. O sea, no estoy hablando aquí nada falso. ¿Qué salida le quedaría a las personas que están al día? Que yo creo que es que eso, por justicia debíamos haberle dado una oportunidad en este acuerdo. No, es que las rebajas, no, lo que pasa es que las rebajas, Audrey, es sobre los intereses que tenés, la deuda que tenés grandísima, corresponde un porcentaje chiquitito a capital y una grandísima a intereses, que además hay intereses de mora también, y que son mayores porque el interés era usura. Por eso, es que cuando a ti te bajan el interés de financiación, la única ventaja que tendrías es que de aquí en adelante, al estar al día, el interés de financiación te baja. Pero eso no es nada, eso no significa nada para una persona que queda con una deuda mayúscula. A ver, yo me explico. Si usted una persona ya pagó 18 millones de pesos frente a una que no ha pagado nada, resulta que la que no ha pagado nada, luego su deuda
queda con rebajas y con todo eso 6 millones de pesos, mientras al otro todavía le siguen acumulando porque solo el abono que dieron al capital fue muy poco, ¿me explico? Y a veces queda con mayor deuda de la que no pagó absolutamente los 18 millones de pesos. O sea, ahí no hay una equidad. Y eso es un vacío mortal, digamos, en el acuerdo, que en el momento no se pudo solucionar. ¿Qué salida le quedaría a esas personas? Tratar de acogerse a, por ejemplo, una de ellas, que es Samuel, creo que queda como con 8 o 9 millones de pesos después de haber pagado 18. ¿Ves? ¿Qué le queda? Tratar de pedir un subsidio de vivienda y ellos argumentan que no existe, que ellos no han recibido el subsidio de vivienda. Cuando se solicita el subsidio de vivienda, que me gustaría que el arquitecto Juan Carlos me escuchara. Tranquilo, yo les... Cuando se trata de tramitar el subsidio de vivienda, que sería una opción para bajarle esa deuda, se le responde que es que ya de todos ellos recibieron subsidio de vivienda, pero no se demuestra. Solicitamos entonces a través de un derecho de petición que nos demuestren los documentos de cómo fueron adjudicatarios, que de realidad fueron adjudicatarios de un subsidio de vivienda, y pues ya se les vencieron los términos sin poder contestar. Lo que nos va a llevar a que interpongamos acción de tutela para estos ciudadanos y la Secretaría de Vivienda tenga que contestarnos o darnos los documentos de si es verdad o no que le entregaron el subsidio de vivienda a estas personas, porque hay dos opciones: una, quienes no hayan recibido subsidio de vivienda, pedirlo, y dos, quienes lo hayan recibido, acceder a un segundo subsidio de vivienda, ya sea por discapacidad, adulto mayor, insolvencia económica, que fue la que tú planteaste, etcétera, etcétera. Pero si la persona no tiene esa declaratoria de insolvencia económica, tampoco es adulto mayor ni discapacitado, entonces le niegan ese subsidio. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces va a tocar con el dolor del alma a iniciar las tutelas, porque la Secretaría no tiene cómo demostrar que entregaron el subsidio de vivienda que la gente está pidiendo para poder, aunque sea, entrar a bajar esa deuda y hacer un poco más justos y en realidad beneficiar a quienes han tratado de estar al día. El problema le va a tocar al arquitecto Juan Carlos cargar con el muerto o con el pecado de otros, porque casualmente en esta investigación hemos encontrado un documento que certifica que en ese momento el INURBE, que era el INURBE, certifica que sí se adjudicaron los subsidios de vivienda en dinero por valor de 2 millones no sé qué, y la deuda del vivienda, que era 9 millones, lo dice el mismo documento, 9 millones 700 o algo así, se bajaría a 2 millones no sé qué, que era el subsidio. Y resulta que si usted va a ver las cuentas que hace la Secretaría jamás hace cuentas sobre el valor real después de aplicarle el subsidio, sino que se lo hace sobre el valor sin aplicar subsidio, porque la Secretaría, que también en esa época estaba en manos de la funesta Amparo Viveros, también ella es la que estuvo a cargo de estos planes, y funesta funcionaria de Guerrero, ficha clave de Rodrigo Guerrero durante tantos años. Entonces esa señora que tuvo que ver con esto es la que tiene sus enredos, pero pues le va a tocar a desenredarlos al arquitecto Juan Carlos, no sé cómo, y saber nosotros qué fue que pasó con la platica, porque cuando ustedes hacen el cálculo, arquitecto, lo hacen sobre el valor total de la vivienda, del valor que costaba la vivienda en ese momento. Así arranca el tema del capital, ya deudado, pero a ese nunca le restan el subsidio,
porque Amparo Vivero siempre sostuvo aquí que es que ese subsidio se entregó y que se les dio unos materiales y no sé qué cosas, de lo cual no existe prueba alguna, ni a cuánto, ni cómo, ni nada. O sea que esto es un lío que está por mirarse, que yo le decía al concejal Michel Maya que habría una tarea de pronto para mejorar el acuerdo frente a quienes en equidad y justicia buscarle una salida a estas personas. Ahora, frente al tema de la evaluación concreta al resto de beneficiarios del acuerdo, que no es este caso, quiero decir lo siguiente. Al acuerdo se han acogido 2.419 personas, de las cuales son 1.676 del Fondo Especial de Vivienda y de la Secretaría 743. Que pues yo también comparto que al día de hoy son muy pocas realmente el avance en los beneficiarios concretos y reales. Pero si tú vas a ver las modalidades de subsidio que hayan sido escogidas o las que realmente se han aplicado, el subsidio que se haya aplicado, vemos que en total es a 274 personas y esas 274 personas escasamente corresponden al 11.3% de los 2.419 que se acogieron al acuerdo. Surge una pregunta: ¿por qué las demás? ¿Cuál es la explicación de no haberle podido aplicar subsidio a ese resto de personas, que son el 80 y pico por ciento, 88%, que se acogieron al acuerdo y que me imagino que en sus expectativas de además, porque sabemos que estamos hablando de una población supremamente vulnerable y pobre, y yo creo que la salida sería que los subsidios fueran efectivos a la gran mayoría de ellos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no calificaron ellos para el subsidio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la razón? Entonces ahí va lo anterior. La razón es que argumentan haberle dado un subsidio antes que no aparece y que están enredados en los cuentos de Amparo Viveros. ¿Cuál es la razón? ¿Sí? Lo otro. Resulta que ¿quiénes han logrado cancelar totalmente? Solo 160, que son el 6.61%. ¿De quiénes? Del 2.419 que se acogieron. Esto valdría la pena evaluarlo en mayor detalle. Habrá que ver, de esos 2.419, ¿cuál es la deuda promedio de ellos? O sea, si en realidad no ha sido mucho el beneficio que les hemos dado, primero porque no le hemos podido facilitar el camino hacia el subsidio, que sería lo ideal. Segundo, porque tendríamos nosotros, digamos, que mirar en cuánto les quedó la deuda y si es que, digamos, está muy lejos de ella, de pagarla. ¿Cuál es el monto, el promedio de esa deuda? Porque igual sabemos que hay gente que venía aquí y nos decía que no era capaz ni de pagar 40.000 pesos al mes. Hay gente que busca 2.000 y 3.000 pesos al día para comer allá. Y lo otro es que encontramos el tema de los títulos de propiedad o transferencia de predios. ¿Cuánto se ha podido generar? Solamente encontramos titular 44 predios, que significan el 2.75 de los 160 que están a paz y salvo. O sea, nada. O yo no sé si hice mal la cuenta, o es el 27, perdón, de los 160 son el 27%, pero de los 2.419 que entraron al acuerdo, solamente el 1.8 son los que están titulados, el 1.8. Por eso, 44 predios que corresponden al 1.8. Ni siquiera es una cosa pírrica esto. Entonces, esta evaluación yo quiero llevarla más allá. Quiero llevarla a evaluar cómo de verdad generamos un instrumento que sirva para poder solucionar ese grave problema de vivienda que tiene la gente. ¿Cómo lo hacemos?
Porque si miramos esta evaluación, no es mucho lo que hemos hecho. Ver que el 1.8 de los 2.400% de los 2.419 son los únicos que pueden ya llegar a la titulación, o 160, como lo dije ahora, que solamente es el 61% realmente son los que quedan a paz y salvo. Eso realmente a la fecha que hoy tenemos no significa prácticamente nada. Yo creo que cuando la gente se ha presentado a la Secretaría con múltiples problemas, entre ellos el tema de los que están a paz y salvo, pues yo creo que hay un deber de la Secretaría, de la Alcaldía de Cali y obviamente del nuestro, de buscarle una salida a ese tema. Hay otro tipo de casos, por ejemplo, casos de personas, hay una mujer supremamente pobre que vive es prácticamente de lo que puede hacer con lavadas, es muy humilde, es una persona que es la viuda de un adjudicatario que fue asesinado a los pocos días de llegar a Pisa Mosuno, que además era un sitio bastante complejo. Esa señora se acogió al acuerdo porque no le quedaba más, pero ni siquiera tiene con qué pagar esa cuota. Pero esa señora, estas casas fueron entregadas sin ninguna garantía ni ninguna póliza de vida que pudiera garantizar que al morir ese adjudicatario, por las razones que fuesen, se saldara esa deuda y que sus sobrevivientes pudiesen tener el acceso a esa vivienda. Eso no existe acá. O sea, aquí yo creo que no solo basta con solucionar el problema que tenemos ahora, sino que habría que también develar todos los elementos torcidos que hay detrás de este proyecto de CEPAS, bandera de Rodrigo Guerrero en su primer gobierno. ¿Qué tanta cosa hay escondida aquí? ¿Qué pasó realmente con los subsidios? ¿Qué pasó con esos seguros de vida? ¿Qué pasó con todo eso? Habrá que develarlo, porque también es deber nuestro denunciar todo lo que aquí hay, porque finalmente todos estos hechos son los que han afectado a una población vulnerable a quien se le engañó en su momento diciéndole que le iban a brindar una solución de vivienda digna cuando no le han brindado absolutamente nada hoy, después de 20 y pico años. Gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor Osvaldo Arcos. La doctora Patricia Molina. Gracias, señor presidente. Es que olvidé decir algo. Yo me circunscribí a los casos más típicos del tema del acuerdo, pero hay otros. Por ejemplo, el tema de Suerte 90. Suerte 90 no ha avanzado en casi nada el tema de la titulación de Suerte 90. Y ahí hay un problema grave que la Secretaría además tiene que asumir y que yo creo que la Secretaría está asumiendo una posición totalmente errada. Suerte 90 surge como fruto de un convenio entre una entidad, en ese momento era FENAVIT y la Secretaría de Vivienda. Y si Osvaldo Arcos me regala el minuto, por favor, estoy hablando del secretario. Entonces mire que está muy equivocada la Secretaría frente a las respuestas que le da la comunidad. Si usted lee el convenio, como los mismos que hicieron con ese Vega Pretel, ¿te acuerdas? El otro convenio por el que nos demandaron y que ¿cómo se llama? El jurídico nuestro, ya me olvidó. El picado ese Pachón, ahí sí se abrió de pies y manos para pagarle todo lo que pidió el tipo y ahí sí no hizo la pelea, ¿no? Qué jurídico tan flojo. Resulta que ese Pretel es lo mismo que el tema de FENAVIT. El convenio firmado es un convenio donde la misma Secretaría autoriza que haya un recaudo de parte de FENAVIT y la gente confiadamente pagó y muchos tienen paz y salvo. Entonces hoy no puede argumentar la Secretaría que hasta que no le cobre a FENAVIT no sé qué plata, entonces a la gente no le puede titular, ni le puede solucionar, no lo puede hacer, porque lo que hace el convenio es precisamente autorizar
el pago a quien sea, a nombre del convenio. Por tanto, los recursos que la comunidad haya pagado ahí no están sujetos a que FENAVIT le entregue a Secretaría. Eso ya es un problema interno de la Secretaría con FENAVIT. Pero a las comunidades hay que solucionarle. Y a esa gente sí no le tiene ninguna solución. Entonces, yo creo que la Secretaría está muy atrasada en el tema de la solución de muchos sectores. Son pocos los barrios realmente que se han podido, digamos, acoger y con los que pueden encontrar una vía de solución mínima en este acuerdo. Pero hay muchos tropiezos. Yo le propuse al secretario la vez pasada, hagamos una reunión con cada, y yo participaría de ella y si quiere otros concejales, con cada barrio o sector que tiene problemáticas específicas. Pero esas reuniones no se adelantaron, secretario. Y yo le propuse, porque digamos el propósito de uno es que si uno entrega una herramienta aquí, sea una herramienta para que realmente se solucione un problema. Entonces, me parece que hay que ponerle acelerador a eso, sentarnos a mirar, porque el caso, por ejemplo, de Suerte 90, yo sí creo, y en mi caso, en el caso del Polo Democrático Alternativo, sí estamos dispuestos a ponerle el acelerador, así nos toca utilizar los instrumentos que hay que utilizar. Entonces, sí le decimos, organicemos esas reuniones, y todos los concejales que podamos estar acompañando a la comunidad, hagámosle, pero busquemos que el acuerdo sea útil. Gracias. Doctor Juan Carlos Rueda tiene una sola palabra. En el tema de la ley de insolvencia. ¿Listo, doctor? Muchas gracias. Patricia. Bueno, gracias, señor presidente. Secretario, yo quiero aprovechar el momento para decirle lo siguiente. Bueno, al parecer no se entendió, de lo que dijo, al parecer no me hizo entender frente al tema de la inequidad con la gente que va al día. 18 millones dados más 8 millones son 26, mientras otros que tengan toda la deuda quedan con una deuda final, por ejemplo, de 8. No se compara, ¿me explico? O sea, ahí hay inequidad. Pero a eso es que tenemos que buscarle salida. Pero le quiero decir otra cosa, voy a aprovechar que usted está aquí, quiero decirle lo siguiente. Mire, yo soy una persona que trato de hacer de manera ética y transparente todas mis acciones y asumo los papeles que la vida me pone. En el caso suyo, que es el secretario de Vivienda y que la vida le ha puesto a jugar en este papel, yo creo que usted es una persona, pues, aquí varios compañeros lo respaldan y lo defienden, de que es una persona que viene desprovisto de pronto muchos de los otros intereses, los intereses más oscuros que puedan rodear los puestos políticos como estos, los cargos políticos. Es posible que usted esté desprovisto de muchos de ellos. Sin embargo, yo creo que es una cuestión de dignidad asumir una posición consecuente con el ser humano y con los derechos de la gente. Y no lo voy a señalar por esto, pero sí por otras cosas. Hay dos casos que a mí me parece que son supremamente terribles y que yo creo que si yo estuviera en su lugar preferiría renunciar al cargo que prestarme para que ocurriesen estos hechos. Uno de ellos es el tema de la gente de Brisas de un Nuevo Amanecer, 56 familias afuera de las casas de Potrero Grande. Hoy tienen incidente de desacato, ¿cierto? Yo les hice un escrito a usted, al alcalde y a los entes de control, a Personería, Defensoría del Pueblo incluso, para que actúen y cumplan, acaten la orden del juez frente al tema de que a las familias que están allá afuera de Potrero Grande, ustedes tienen la obligación de brindarle la solución de vivienda ya. Pero lo único que encuentran estas familias es, vemos por el país, por todos los medios, que ya el señor asesor de paz y el alcalde Guerrero obviamente detrás con su mano oscura, que los van a quitar hasta de los plásticos que tienen afuera de Potrero Grande. Ese incidente de desacato lo toca a usted directamente. Yo no sé qué le diga a su jefe, el alcalde, no sé, pero a usted como ser humano y como persona lo toca directamente. Usted sabe que es así, usted sabe cuál es la orden frente al tema. Usted me contesta una cantidad de cosas que, uno, eso. Dos, tema Jarillón.
El tema de Jarillón, el desalojo de la gente y las familias que mandan a desalojar a través de inspección, tiene que ver con la Secretaría de Vivienda y un funcionario terrible que se llama Fabio Vélez, contratista, y que tiene que ver con ustedes, con usted. Ese tema hoy, por ejemplo, hay pruebas suficientes de los entes de control de personería, de Defensoría del Pueblo, de todos pidiendo la suspensión por violación de derechos humanos. Ahí están los escritos. Como concejala del Pueblo Democrático Alternativo, tengo las pruebas suficientes y las he presentado, de cómo ustedes presentan. Primero, aquí cuando hacemos un debate de Jarillón, de PJO, nos traen un censo al Consejo. ¿Qué hacen después? El jurídico de la alcaldía manda, y Fabio César Vélez, manda otro censo al juzgado, 2 censos distintos. Hay una falsedad. Es un delito lo que están cometiendo. Y yo mando a decirles, este censo es distinto al que nos entregaron en tal fecha en el debate tal. Y este censo no incluye a la señora tal a la quien le destruyeron su casa. Este la tiene. Este no tiene a fulanos, este los borró. Esto y esto es lo que ha pasado entre 2 documentos distintos que incluso en el escrito plantean que es el mismo que nos trajeron al Consejo. Están haciendo una cantidad de atropellos con la gente, con solo el único afán de tirarlos a la calle para el negocio de Rodrigo Guerrero y sus amigos empresarios en el malecón del río Cauca. Pero usted como secretario de Vivienda, que tiene que ver con el tema, yo se lo quiero decir a usted frontalmente. Si yo, de verdad, soy un ser ético, coherente, con mis principios, tengo valores que me llevan a defender los derechos de otro ser humano, yo creo que yo no podría estar en ese cargo. Usted puede dar mucho en ese cargo, sí, tendrá mucho que dar, pero si a la vez le toca prestarse y estar a la sombra de gente como Rodrigo Guerrero para hacer este tipo de cosas, yo no estaría ahí. Yo se lo quiero decir. Usted sabe de qué le estoy hablando. Usted sabe las pruebas que hay, los escritos que hay, los pronunciamientos, el incidente de desacato, que no es cualquier cosa, es la orden judicial. Este no es parte del debate, pero yo quería decírselo a usted de frente y que quede aquí en audiencia pública así grabado. Muchas gracias. Se levanta.